Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo algún problema con el audio, con lo cual he tenido que ponerme estos cascos, porque la tecnología no siempre ayuda cuando más se la necesita. Bueno, como todos supongo que sabéis, este curso se enmarca dentro de lo que es la tercera edición del Diploma de alta especialización en insolvencia de la persona física, que se imparte en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Precisamente me acompañan dos de los codirectores de este curso, Matilde Cuene y José María Fernández Seijo, y también nos acompaña José María Forte. Así que si me permitís que inicialmente haga una breve presentación de los tres ponentes, aunque previamente y por cuestión de mera educación yo también debo presentarme, puesto que imagino que seréis muchos los que no me conozcáis. Me llamo Ignacio Fernández Larrea y soy abogado, y entiendo que esta presentación es más que suficiente, aunque solamente añadiré que también he sido profesor en las dos ediciones anteriores de este curso, con lo cual lo que pueda hablar respecto al curso lo hago desde el conocimiento de la experiencia propia, y os puedo decir, con independencia de lo que más adelante dirán sus dos codirectores, Matilde Cuena y José María Fernández Seijo, que es un curso eminentemente práctico en el que se abordan todas las cuestiones relativas a la insolvencia de la persona física, con especial incidencia en todo lo tocante a la segunda oportunidad, y se hace en todo momento desde una óptica y una perspectiva eminentemente práctica, y luego fomentando algo que también queremos hacer en este webinario, como es fomentar, como digo, la participación de todos los que, aunque sea online, participen de modo efectivo en el mismo. Como digo, una de las codirectoras del curso es Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid. Es una muy prolífica investigadora en diversas materias relacionadas con el derecho concursal, el derecho de familia, el derecho inmobiliario. Es una excelente y muy ardua defensora del crédito responsable, estableciendo la necesidad de detectar la responsabilidad, o en su caso la falta de responsabilidad, no solamente en el prestatario, algo a lo que estamos muy habituados, sino también en el prestamista. Es una profunda analista de la llamada figura del préstamo irresponsable. Es miembro del Consejo Editorial, editora, y os puedo asegurar que un elemento clave en la Fundación Hay Derecho, y también esto lo digo con conocimiento de causa, porque tengo el privilegio de ser patrono de esta fundación. Y bueno, pues aparte de ser amiga desde hace muchos años, tengo el privilegio de poder considerarme amigo suyo, como os digo, desde hace muchos años. Es una persona que vive el derecho, lo vive de manera intensa, lo expone de manera intensa, y yo creo que esto es una característica muy de agradecer en una época, bueno, tendente un poco proclive a ciertas actitudes un tanto acomodaticias. Ya veréis incluso a lo largo de este webinario, como en absoluto puede decirse de Matilde Cuena, que en ningún caso adopte posturas acomodaticias, ni siquiera cuando se trata de debatir temas eminentemente técnicos o jurídicos, como es este caso. También nos acompaña José María Fernández Seijo, que es magistrado especialista de lo mercantil, prácticamente desde el nacimiento de esta especialidad, que como sabéis vino asociada a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, auspiciada como consecuencia de la reforma concursal. Es un juez que ha venido actuando inicialmente desde la propia trinchera, primera línea de batalla en juzgado del mercantil. Posteriormente pasó a un destino, no sé si más acomodaticio, pero sí desde luego más pausado, como es el de la sección 15 de la Audiencia Provincial. Retornó a primera línea de combate y actualmente ocupa la posición de vocal del Consejo General del Poder Judicial. En opinión que desde luego es muy personal, por mi parte, pero que la transmito en cuanto tal, es un juez muy valiente en sus planteamientos, buscando siempre el equilibrio entre lo que sería la justicia material y también obviamente la necesaria aplicación y uso positivista de la norma, pero que es un juez que en sus distintas resoluciones nos ha demostrado que no quiere impedir que el rigor formalista pueda llegar a obstaculizar soluciones que sean entera o parcialmente justas. Y también es un juez generoso porque aporta, comparte su saber, no solamente en actividades docentes como la de este curso de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, sino que también desarrolla esa labor de compartir su sabiduría mediante la elaboración y creación de obras escritas y de colaboración en distintas publicaciones colectivas. Y por último, pero en modo alguno menos importante, tenemos a José Luis Fortea Gorbe,
que también es magistrado especialista en materia mercantil, es también doctor en Derecho, que a los que tenemos esa condición de doctores, yo de luego es algo que especialmente me agrada verlo en una autoridad judicial, el hecho de que haya desarrollado una labor como doctor, y precisamente su tesis está muy, muy relacionada con la materia que van a abordar, puesto que su tesis llevó por título La protección del deudor hipotecario frente a las cláusulas abusivas. Ha venido ejerciendo una intensa labor docente como profesor asociado tanto en la Universidad de Zaragoza, de Alicante o en la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria, y es autor también de muy numerosas publicaciones, tanto en revistas especializadas como en el ámbito de obras colectivas. Antes de pasar a lo que sería propiamente el desarrollo del webinario, que a continuación os diré qué mecánica han pensado los ponentes a la hora de desarrollarlo, yo creo que es oportuno que, dado que este webinario se enmarca dentro de este diploma de alta especialización, pues que los dos codirectores del curso, tanto Matilde Cuena como José María Fernández Seco, nos dieran, bueno, una especie de presentación, ¿no?, de este curso en el que insisto, que se enmarca este webinario. Con lo cual, si te parece, Matilde, por favor, pues tienes la palabra para presentarnos ese diploma de alta especialización. Muchísimas gracias, querido Ignacio, por pues acompañarnos y moderar esta webinar con temas tan candentes como vamos a tratar. Muchísimas gracias por ser profesor del curso, muchísimas gracias por tus palabras y por ser siempre tan brillante. La verdad es que es un privilegio tenerte cerca y bueno, pues lo primero que yo también estoy, por supuesto, muy, muy contenta, no solo de dirigir un año más este diploma de alta especialización con José María Fernández Seijo, que para mí es un auténtico privilegio trabajar con él, sino que este año además se nos incorpora al claustro de profesorado José Luis Fortea, que como muy bien has dicho es un auténtico privilegio leer sus resoluciones, cómo se le nota ese doctorado, es un auténtico lujo poder contar con él en esta tercera edición del curso. Bien, nosotros en esta webinar no deja de ser más que un banco de pruebas de lo que va a ser un poco nuestra metodología de trabajo en este diploma de alta especialización que en 67 horas, ni más ni menos, vamos a dedicar un día a la semana, los jueves por la tarde, a preparar profesionales. A nosotros, desde luego, tenemos muy claro que la justicia, la corrección de las resoluciones, la actividad jurisdiccional en general, la defensa del Estado de Derecho y de las normas jurídicas pasa por tener profesionales bien formados. Es decir, si no hay buenos profesionales, el sistema creo que no funciona. Y yo siempre lo he dicho que me ha gustado mucho siempre dar clase a abogados y a profesionales porque creo que en ellos está la clave de la mejora de todo, ¿no? Es decir, el que se planteen bien las cuestiones y la materia concursal es una materia compleja en sí misma. Es una materia transversal que toca muchas áreas del ordenamiento jurídico. El otro día me hablaba uno y dice, es que yo soy mercantilista. No, tú civilista, tienes que saber tributario, tienes que saber procesal, tienes que saber laboral y tienes que saber muchas cosas. Pues bien, el curso lo que pretende precisamente es hacer un abordaje global de esa formación que un profesional en derecho concursal debe tener de todas las áreas del ordenamiento jurídico con las que el derecho concursal linda. Y por eso tratamos todo, tratamos aspectos procesales, aspectos del derecho de familia, porque hoy en día, pues en materia de concurso de persona física, pues lógicamente las personas físicas normalmente no son singles, o están casadas, o tienen pareja, y bueno, con un régimen económico matrimonial que se ve directamente afectado por este derecho de la insolvencia. Es decir, se tocan todos los temas y este año particularmente hemos ampliado el número de horas porque hemos ampliado la parte, digamos, económica del curso, dando un mayor número de horas para facilitar que los alumnos puedan enfrentarse con una mayor seguridad a la insolvencia de los empresarios, ¿no? Entonces, este año tiene como novedad esta ampliación del número de horas, pero para todo en esta idea de dar esta formación global con unos profesores que aprovecho para dar las gracias por haber participado aquí, por haberse ofrecido a participar en el curso. Pues tenemos de todo, académicos, jueces, abogados, administradores concursales, siempre, por supuesto, todo desde una perspectiva práctica. Ese es el objetivo del curso y ahora le voy a ceder la palabra al codirector de este curso, que es José María Fernández Seijo. Pues hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ignacio, por
por tu presentación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo creo que al final uno lo que hace es que huye de sí mismo permanentemente y en la huida pues a veces hace cosas más acertadas y otras menos acertadas. Y también a la profesora Cuena y a la Facultad de Derecho y a la Universidad Complutense, que fue mi universidad y de ahí mi vinculación no solo a esta actividad académica, sino a cualquier actividad que venga de la que fue mi antigua universidad. Como comentaba la profesora Cuena, el objetivo tanto de la sesión de hoy como luego del curso que iniciamos en su tercera edición es centrar el estudio del derecho de la insolvencia al que ha sido hasta ahora pues el patito feo de la insolvencia, que era el concurso de personas físicas y que en los últimos 7, 8 años se ha convertido en el gran tema que queda por resolver en el ordenamiento jurídico español y en la práctica judicial. La verdad es que desde que empezamos la profesora Cuena y yo a trabajar en estos temas, pues hace casi 20 años hasta ahora, pues cada vez han sido más los profesionales que desde distintos puntos de vista, pues, jurídico, económico, social o incluso desde ámbitos del derecho no estrictamente patrimoniales, se han preocupado por estas cuestiones. El objetivo, como indicaba Matilde, es fundamentalmente el ofrecer a los distintos profesionales y operadores económicos y jurídicos pues un curso o una actividad formativa centrada única y exclusivamente en el concurso de las personas físicas, tanto las que tienen actividad empresarial como no empresarial. Son muchos los cursos que se estructuran a partir de los conceptos generales del derecho concursal y que la insolvencia de particulares es residual y nosotros desde el principio decidimos que lo íbamos a construir al revés y que lo íbamos a construir sobre todo de una manera muy, muy práctica. Esa manera práctica, ¿qué hace? Pues que estemos en permanente revisión, en permanente discusión sobre las prácticas judiciales y las reformas legales en la materia. Otra de las particularidades que tiene este curso es que bien Matilde o bien yo vamos a estar presentes, vamos a estar monitorizando todas las sesiones, fundamentalmente con el objetivo de que tengan cierta coherencia y poder dar respuesta a posicionamientos o a planteamientos que son contradictorios. Y por otra parte, lo que sí que tiene el trabajo que realizamos es que es un trabajo que es muy crítico, es decir, que estamos en constante revisión de esos materiales y eso lo que hace es que cada sesión o cada curso pues tenga un enfoque complementario y eso también lo que ha permitido es que algunos de los que os habéis incorporado al chat pues que hayáis repetido en una, incluso dos ediciones y que incluso alguno de los alumnos que es de la primera promoción pues lo hemos incorporado al claustro académico. Como digo, el éxito o el fracaso de esta actividad formativa, tanto la de hoy como la que vamos a empezar dentro de unos días, depende fundamentalmente de lo activos que seáis, de lo curiosos o de las dudas que nos trasladéis y que nos permitáis, tanto en la sesión de hoy como en el inicio del curso, ir revisando, ir analizando de manera crítica afirmaciones que hasta ahora parecían universales y que poco a poco vamos revisando. Yo creo que si veis los puntos que vamos a tratar hoy, veréis que no vamos a hablar de cuestiones generales, sino que vamos a hablar de decisiones, algunas de ellas que han sido adoptadas o tomadas hace apenas pues, una semana o 15 días, como es este comentario urgente a la sentencia de 7 de noviembre del año 24 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el crédito. Yo creo que con eso hemos hecho la presentación del curso, aunque el objetivo principal es que tres juristas, desde tres puntos de vista complementario, pues durante unos minutos de esta tarde de noviembre podamos discutir o podamos posicionarnos respecto de 5 o 6 temas que son ahora mismo esenciales en el ámbito de insolvencia de particulares. Muchas gracias. Bien, pues gracias Matilde, gracias José María. Como bien decía José María, hemos tratado de estructurar
este webinario de tal modo que atienda a temas muy concretos, muy puntuales y, por supuesto, que fomente la participación de todos los asistentes. Para ello, lo que vamos a hacer es que respecto a cada uno de los 5 temas, ya digo, muy concretos, en los que se ha estructurado el webinario, daré la palabra a alguno de los ponentes, básicamente respetando el orden, por ser un poco aleatorio, en el que se produce su publicidad dentro del propio webinario. La idea es que cada uno de ellos exponga durante 5 o 10 minutos lo que considere los aspectos más esenciales de ese tema concreto, para posteriormente que los otros 2 ponentes pues complementen, analicen, debatan, polemicen respecto a lo que puede ser la opinión de cada uno de ellos. Y finalmente, al final, valga la redundancia de cada uno de esos bloques, pues daría la palabra a quien quisiera intervenir desde los asistentes para, a su vez, comentar esa interactuación, que yo entiendo que es algo absolutamente básico en este tipo de iniciativas, que ya que contamos con la generosidad, que es mucha, de los ponentes a la hora de ofrecerse, bueno, pues intentar aprovecharnos de esa generosidad y plantear cuestiones que al final redunden en beneficio. El primer tema que vamos a plantear y que le corresponderá iniciarlo a José Luis Portea es todo lo relativo a la liquidación de cuotas sobre bien inmueble hipotecado y la consiguiente extinción o no de la hipoteca, conforme a la prescripción del artículo 225 del texto respondido de la ley concursal. Como sabéis, el artículo 225 parte de una premisa general en el sentido de que la transmisión de cualquier bien debe llevar aparejada la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso, pero es verdad que ese mismo artículo establece una excepción a esa cancelación de cargas, que precisamente operará cuando la transmisión se haya hecho con subsistencia del gravamen. De ahí, como decía José María, lo que últimamente se ha planteado con carácter, incluso yo me atrevería a decir que un tanto polémico, asociado a la propia configuración del gravamen hipotecario y qué ocurre cuando se produce la liquidación de una sola de las cuotas. Ello va asociado al conocido principio de indivisibilidad en la hipoteca, los artículos 122 y 125 de la ley hipotecaria, que incluso aparece consagrado con un carácter más general, menos especial, por el artículo 1860 del Código Civil. Y, como veremos, y seguramente los ponentes lo pondrán de manifiesto, pues últimamente, en base a una resolución específica de la sección 15 de la Unidad Provincial de Barcelona y unas conclusiones llevadas a cabo en los acuerdos adoptados por los jueces del Mercantil de Andalucía, se ha venido a reabrir un poco esa polémica o esa cuestión debatible en cuanto a la liquidación de la cuota sobre un bien inmueble hipotecado y la persistencia o aplicabilidad del artículo 225 del texto nacional. Por lo cual, si te parece, José Luis, damos comienzo contigo para que nos expongas tu opinión al parecer y luego, posteriormente, cuando consideres que tú mismo que ya has finalizado en tu intervención, pues daría la palabra a Matilde y a José María para que a su vez iniciara esta especie de intervención un tanto cruzada. Así que, José Luis, agradeciéndote nuevamente que podamos contar contigo y que compartas con nosotros tus conocimientos, que me consta que son muchos, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias. Comienzo agradeciendo la invitación para formar parte del claustro. Intentaré aportar pues, mi pequeña experiencia o gran experiencia, como se quiera mirar, en esta materia, pero que no viene más que dada por la avalancha de asuntos que tenemos. Bien, y enlazando con esto, bueno, yo no soy, yo creo que los jueces de lo mercantil tendremos que ser refractarios a muchas cosas que creo que deberían resolverse mejor en un juzgado de primera instancia. No creo que, vamos, estoy con la jurisprudencia de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona, que el 225 no esté para esto. Yo creo que no tenemos posibilidades de hacerlo porque aunque el derecho concursal, como bien dicen muchos académicos, es un banco de pruebas del derecho privado, no podemos estirar tanto el chicle y pensar y olvidar pues, los principios de indivisibilidad de la hipoteca y sin contar con el acreedor privilegiado, independientemente de que la hipoteca o el préstamo que garantiza esté extinguido, mayor o menor parte, y podamos jugar con esas cosas. Yo creo que no puede realizarse esa liquidación sin consentimiento
del acreedor hipotecario si no tenemos margen en cuanto al préstamo vivo, y de ahí que la Audiencia Provincial de Barcelona, en un auto de 11 de noviembre de 2022 que confirmaba otro anterior de 2 de noviembre de 2020, pues se posicionara en contra de esa posibilidad. Yo, desde luego, he de decir que no he tenido ningún caso como este. Y entiendo que estos supuestos deberían llevarse al juzgado de familia o deberían llegarse al juzgado de primera instancia. Es decir, una vez que nosotros dictemos la conclusión del concurso por liquidación formal 501-502 del concurso o mediante la aprobación de un plan de pagos, yo creo que el deudor, si voluntariamente el acreedor no accede a una posible liquidación paralela a la división, en liquidación de la sociedad conyugal, pues deberá acudir a los juzgados de familia o a los juzgados de primera instancia para que sea un juez el que lo decida y no que no seamos nosotros los jueces de lo mercantil que los que, porque yo creo que el procedimiento de concurso sin masa o el procedimiento de exoneración no da para tanto. Es decir, es un procedimiento que se ha pensado absolutamente con una celeridad, con ausencia de recursos, salvo que haya oposición formal mediante demanda incidental, y yo creo que no podemos estirar tanto el chicle. Yo sé que igual hay opiniones contrarias, pero también he de decir una cosa, yo por mi experiencia, tanto en el juzgado mercantil de Alicante como ahora en Valencia donde estoy, cada vez vemos que el perfil de deudor de concurso sin masa o el perfil que más aprovechan estos despachos de litigación masiva es aquel que carece de préstamo hipotecario, el que no tiene crédito público. Es decir, cada vez vemos menos conflictividad en materia hipotecaria o de reservas de dominio o de crédito público, pues porque el perfil, el 90% del perfil es crédito ordinario sin titularidades registrales, ¿no? En cualquier caso, yo he hecho este planteamiento, le paso los trastos de matar a Matilde o a José María por si quieren puntualizarme. Bueno, no sé, ¿hablo yo, José María, o Sí, quieres sí, hablar? sí, sí. Bueno, la verdad es que este caso, este que se ha planteado ahora también en una preocupante, diría yo, doctrina de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de abril, una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de abril del año 2024, que es el que a mí me hizo saltar todas las alarmas, porque había visto alguna resolución en algún juzgado, pero una sentencia de audiencia como esta me preocupó sobremanera. Y el caso es que no es baladí, es tremendamente frecuente, va a empezar a ser más frecuente todavía con el tema de los matrimonios y el concurso. Es decir, el escenario habitual, como muy bien dices, José Luis, es que si uno cae el concurso se lleva al otro por delante también y al final acaben los dos en concurso y tengamos que liquidar el bien, ¿no? Normalmente. Pero podría suceder el siguiente escenario y es aquí donde se plantean los problemas. Pero yo creo que la ley no está pensada para que esto pase. Y es el caso, imaginemos un matrimonio casado en régimen de separación de bienes, ¿vale? En el que uno se va al concurso y el otro no. Uno se va al concurso, con lo cual metemos en la masa activa de él el 50% de la casa, porque estamos en separación de bienes. Si fuera ganancial, habríamos metido la totalidad de la casa. Pero metemos el 50% de la casa y tenemos que meter el 50% de la deuda por la imposibilidad, por la indivisibilidad de la hipoteca. Eso es así. La totalidad de deuda son codeudores solidarios, metemos en el pasivo el 100% de la deuda. El problema es el siguiente, y es que el otro cónyuge siga pagando. Es que el tema es que el otro, fuera del concurso, sigue pagando el préstamo está al día. Entonces el acreedor no ejecuta. No estamos hablando de una ejecución de la hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la hipoteca no se ejecuta porque está al día y lo van pagando, pero claro, el 50% de la casa hipotecada la tenemos en la masa activa. Y resulta que podríamos plantearnos, bueno, si abrimos la fase de liquidación del concurso, vencimiento anticipado de la obligación, ¿verdad? Y tendría que ejecutarse la hipoteca. El problema está que, como muy bien se ha hecho también a través de Luis Rodríguez Vega, yo con un trabajo que hizo magnífico sobre esta situación, dicen, hombre, si el otro cotitular está pagando el préstamo hipotecario, en principio, aplicando las normas de la solidaridad de deudores, el vencimiento anticipado no le sería oponible a él como excepción objetiva, porque se trataría de una excepción personal.
En suma, que nos encontramos con una hipoteca viva, una señora fuera del concurso, pongamos por caso, pagando el préstamo y el 50% de la casa que yo la meto en el plan de liquidación. Claro, si se mete en el plan de liquidación, pues es como cuando yo vendo una casa hipotecada, artículo 118 y siguientes de la ley hipotecaria. O bien me subrogó en la deuda, o bien me convierto en tercer poseedor de finca hipotecada, ¿sí o no? Pero claro, en este Totalmente. caso lo que hacen, lo que se ha dicho en la audiencia de Valencia y hace uso de una resolución de la Dirección General, es que el que compra en pública subasta ese 50% de la deuda, de la finca, perdón, la compra sin hipoteca porque entiende, y eso me lo han argumentado a mí así algún administrador concursal, que si no se hace así no se vende el 50% de la hipoteca. Y como se argumenta en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, se dice que es que el derecho concursal es derecho especial y que por lo tanto el principio de indivisibilidad de la hipoteca no puede operar. Bien, a mí esto me parece tremendamente peligroso. ¿Por qué? Primero porque hace uso de una resolución de la Dirección General de los Registros, en la que no tengo aquí la fecha, pero si veis la sentencia ahí la cita constantemente. Esa es una resolución en la que se vendió la cuota hipotecada, pero se la adjudicó el acreedor, con lo cual la hipoteca se extinguió el 50% por consolidación de derechos. Pero no porque se excepcionara la indivisibilidad de la hipoteca, por más que lo diga. O sea, que en ese caso no nos valía como bazo de muestras. Hay una ¿Eh? confusión de, claro, de Exacto, derecho, exacto, claro, una confusión claro. de derechos que no Es tenía que no nada que tiene ver. nada que ver, claro. Exacto, no tiene nada que ver, pero la trae a colación en este caso, y lo que es evidente, lo que es más grave, es que el acreedor en la sentencia era CaixaBank, que ella evidentemente se opuso al plan de liquidación y directamente se dijo, y ojo, que en primera instancia el juez lo que dijo fue lo siguiente: cuando se vende el 50% de la casa hipotecada, el precio que se obtiene va a reducir el préstamo hipotecario. Y dice, y si hay sobrante, exoneración. O sea, algo absolutamente increíble. Pero claro, es que la audiencia confirma, no eso, por supuesto, pero sí confirma la idea de que la hipoteca pasa a pesar solo sobre el otro 50% del cónyuge que está fuera del concurso. Claro, eso sin consentimiento del acreedor. Yo, desde luego, tengo muy claro que el 225 no está pensando en ese escenario, pero me parece tremendamente peligrosa esta doctrina, que entiendo que llegará al Tribunal Supremo. Yo entiendo que CaixaBank habrá recurrido la sentencia de la audiencia y veremos si el Supremo se pronuncia sobre este particular. Pero desde luego yo creo que es tremendamente peligroso esto. El derecho concursal obviamente es una norma especial, pero en tanto en cuanto no se haya excepcionado estas normas generales, tiene que aplicarse las normas civiles generales y lo que es el Claro, concurso. pero es que vamos a ver, en el caso este que comentas que hubiera un concurso con apertura de liquidación, tendríamos que lo primero que abrir una pieza separada para la liquidación de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Que no O había, no había, era había, separación de eran bienes. en separación de bienes. Sí, no había. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que lo que no podemos hacer es inventarnos el derecho civil. Es que esas Buena soluciones se la apreciación. inventan. O sea, el derecho civil está escrito, el derecho hipotecario es derecho civil. Hombre, no, yo creo que ya es demasiado estirar el chicle. Yo creo que es que no puede. En el caso de que sea un acreedor el que se adjudique la cuota indivisa grabada con la hipoteca, imaginemos que el saldo vivo del préstamo estuviera muy bajo, ¿no? Y fuera muy superior esa cuota indivisa. Pues hombre, yo lo entiendo que eso se hiciera de una manera para intentar dividir esa comunidad, ¿no?, al 50%, ¿no? Yo recuerdo en un procedimiento que llevé en Elche, en el que se estaba liquidando, por un lado, el patrimonio empresarial de una farmacéutica, se vendió la unidad productiva, y por otro lado llevamos el patrimonio familiar de la, Ujú. de la farmacéutica. Y había mezclados el piso donde vivían y una segunda residencia. El piso donde vivían era ganancial, la segunda residencia ya era al 50% porque otorgaron capitulaciones matrimoniales después del matrimonio, precisamente cuando antes justo de adquirirlo, y bueno, vino mejor para resolver esa comunidad. Pero desde luego en aquel incidente tuvimos presentes, vamos, se hizo todo,
gracias a que hubo asentimientos por parte del acreedor hipotecario, porque además era acreedor hipotecario de la licencia farmacéutica y de la que era lo que realmente valía aquello, la licencia de apertura, era un préstamo con garantía, una prenda, vamos. Entonces, gracias a eso se intentó y lo que se hizo fue una reestructuración de la deuda y al final en la liquidación del proindiviso y en la liquidación de la comunidad, pues lo que se hizo fue repartir de alguna manera la deuda hipotecaria, pero siempre en el notario y con el consentimiento del acreedor y previa mi autorización. Y entonces lo que se hizo fue una reestructuración de deuda, se adjudicó el domicilio conyugal, el esposo, en el pago de su cuota en el proindiviso y en la liquidación, pero siempre con consentimiento, y eso se llevó a inscribir y se inscribió. Vamos a ver, no hubo ningún problema. Y en el plan de liquidación, esto era, antes era con la legislación anterior a 2015, que aquello era un poco más complicado, como os acordaréis los dos, ¿no? Pero bueno, tampoco, aunque fuera más complicado, el derecho civil ha cambiado desde entonces y el derecho hipotecario tampoco, con lo cual a mí estos inventos, la verdad es que no veo a dónde se van. Además, Por tampoco tiene... complementar, no, perdona, José Luis. No, que tampoco tiene mucho sentido si el préstamo hipotecario está al día, el incluirlo en la liquidación. Es decir, yo creo que habría que excluir, como muy bien iniciaste tú esta vía en su día, la exclusión de la vivienda habitual del plan de liquidación, por cuanto que el préstamo hipotecario es que a nadie interesa el liquidar esa vivienda hipotecada si el préstamo está al día. Es que, no sé, es un poco un caso de como parece mentira que haya pasado, ¿no? Pero parece más de laboratorio, de verdad, no sé. No, yo loco por complementar las intervenciones de mis compañeros virtuales, advertir algo que a mí me parece que sí que es muy importante, y es que incluso aunque se consiguiera una resolución en la que en el concurso de uno de los copropietarios se activara el 225 del texto refundido de la ley concursal para una cancelación parcial de la hipoteca y la liberación de ese deudor, lo que sí que hay que advertir es que probablemente esa resolución no tendría en ningún caso acceso al registro de la propiedad, es decir, Claro, los claro. registradores, con lo cual se generaría una expectativa que luego no se produciría. De hecho, en Barcelona hace unas semanas, un poco después de verano, se consiguió una nulidad de una adjudicación en la que el juzgado, con la mejor voluntad del mundo, había dicho que el adquirente de la mitad indivisa, el auto de adjudicación permitiría cancelar parcialmente la hipoteca, y ante la negativa del registro de la propiedad, fundamentalmente porque el registro de la propiedad exige el consentimiento del acreedor y del deudor que no está en concurso. Entonces, más que nada porque hay ocasiones, yo creo que esta resolución de Valencia que comentaba Matilde, generan dos expectativas que a mí me parece que pueden confundir a los operadores jurídicos y económicos. La primera expectativa es que una resolución que es absolutamente excepcional y que es absolutamente atípica se convierte en regla general aplicable, y segundo, que es una regla general aplicable que va a tener un acceso inmediato al registro de la propiedad. Entonces, el objetivo del derecho debería ser dar seguridad jurídica. En las preguntas que se están haciendo en el chat, Hay que aclarar las preguntas, sí, porque hay sí, Sí, si, unas si se está al día en la cuota hipotecaria, lo que ocurrirá es que se irá minorando la deuda del deudor que está en concurso. Pero es que estamos mezclando pronunciamientos que afectan a la ejecución o realización de los bienes con pronunciamientos que afectan a la exoneración. Sí, yo quería decir algo aclarando esto, porque es una cosa que me la preguntan a mí bastante cuando voy a sus congresos. Concretamente lo que acaba de decir esta persona cuando dice lo que ejecutamos es el plan de liquidación. Si CaixaBank quería liquidar de otra forma, quizá debiera haberlo impugnado. Por supuesto que lo hizo. La hipoteca subsiste respecto al 50% de la propiedad, pero por la totalidad del saldo que no se ha abonado.
dice, ¿por qué no iba a ser justo? Es que aquí no estamos hablando de justicia. Es decir, es que aunque hayamos reducido el saldo de la hipoteca recae sobre la totalidad del bien. ¿Y por qué? Pues porque lo dice la ley, porque la normativa hipotecaria sí lo establece. Principio de indivisibilidad de la hipoteca con las normas que ha citado antes Ignacio Fernández Larrea. Por eso insistimos tanto en este curso en la importancia de tener unos sólidos conceptos civiles, porque si no tenemos estos sólidos conceptos civiles, los problemas se plantean lógicamente en el concurso. Si el préstamo hipotecario está al día, preguntan aquí, ¿por qué se ha metido en el plan de liquidación? Lo que estamos liquidando es el 50% de la casa hipotecada. Hay que distinguir lo que es la ejecución de la hipoteca de la ejecución del 50% de un inmueble hipotecado. Es decir, se puede vender un inmueble hipotecado en pública subasta, eso tiene un valor patrimonial. Lógicamente, el adquirente adquiere el inmueble con hipoteca y, por supuesto, el precio que pagará deducirá parte de la deuda pendiente. Pero aunque deduzca parte de esa deuda pendiente, eso no supone deducción de la hipoteca. ¿Por qué? Porque lo dice el derecho civil. Y el derecho civil en este punto no ha sido excepcionado por la norma personal, la norma concursal. El 225 del texto refundido no puede valer para privarle a un titular de una garantía real de su derecho real de garantía sin estar satisfecha la totalidad de la deuda garantizada. Eso es un principio elemental de derechos reales y de derecho civil patrimonial, que obviamente tienen que tener muy presentes todos los profesionales que se dedican al mundo concursal, porque si hay algo hay algo en los concursos que hasta donde yo sé son hipotecas. Así que yo creo que esto es importante aclararlo y además nos viene muy bien como banco de pruebas para el curso de la importancia y trascendencia de manejar bien los conceptos civiles para poder llevar de manera correcta los procedimientos concursales. Por terminar de cerrar lo que comenta la profesora Cuena, me parece que es interesante advertir que a mí me puede interesar adquirir la mitad indivisa de un inmueble en una subasta o en una ejecución concursal, incluso cuando se está al día en el pago de la hipoteca por una razón, porque cuando se termine de pagar la hipoteca yo podré ejercitar la actio community dividundo y podré convertir en dinero mi inversión de la compra de la mitad indivisa. Mientras que la ejecución hipotecaria lo que puede ocurrir es que si yo compro la mitad indivisa del inmueble y ese inmueble no se paga la hipoteca, se ejecute, se lo adjudique un tercero y mi cota abstracta no valga, no valga nada. Aquí se cita la resolución de 30 de Absolutamente. noviembre del año 20 y yo creo que aquí en estas resoluciones es muy importante sobre todo analizar cuáles son los antecedentes fácticos que llevan a esa resolución, ya que ahí fundamentalmente lo que se constata es que en atención a la identidad del adquirente, que era la propia entidad financiera, este tipo de operaciones extrañas tienen encaje en el registro porque consta el consentimiento. Pero bueno, ya digo que es una cuestión en la que una resolución excepcional no se puede convertir en la expectativa general para todos los casos que se pueden dar en los juzgados. Y en esas resoluciones en la que he dicho que se adjudicó el acreedor hipotecario se adjudicó la propiedad, se quedó subasta desierta, 670 la adjudicación al acreedor del inmueble, con lo cual no se puede ser titular del derecho real del mismo y se extinguió por confusión o consolidación de derechos. Y por lo tanto, en ese caso fue por lo que se dijo, aunque efectivamente el texto de la resolución, que tiene otras muchas que dicen lo contrario en la dirección general, pues no es muy afortunado, pero si uno, como dice don José María Fernández dijo, se bucea un poco en los hechos, pues se da cuenta que eso fue lo que sucedió. Bien, pues con independencia de que yo creo que será oportuno que dentro de la resolución que ha citado la profesora Cuena, la resolución de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública Registral de 30 de noviembre de 2020, como es la sentencia de la Audiencia Provincial, lo podemos hacer llegar copia de ella. Yo creo que al margen de los mensajes que se han reflejado por escrito en el chat, si alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta respecto a ese tema concreto, pues sí le rogaría que en caso de intervenir, que se identificara previamente, dijera su nombre y apellidos y procediera libremente a preguntar lo que considere de interés.
Avanzamos. Pues entonces, en tal caso, procedemos a entrar en el segundo tema, cuya intervención inicial le correspondería a la profesora Cuena, Matilde Cuena, que es lo relativo a la reestructuración de deuda hipotecaria en concursos sin masa de persona casada en sociedad de ganancias. Como todos sabemos, la sociedad de gananciales obedece a un modelo de comunidad germánico, en el que no hay atribución de cuotas, como puede ocurrir en una comunidad de tipo romano. Y es verdad que si eso ya supone toda una serie digamos que de especialidades en el ámbito ordinario del procedimiento concursal, pues yo creo que estas especialidades, incluso, insisto, afectantes a la situación ordinaria del concurso, se convierten ya en una especie de tormenta perfecta cuando concurre la famosa tríada: sociedades gananciales, concursos sin masa y existencia de deuda hipotecaria. Entonces, si te parece, Matilde, pues si pudieras darnos tu visión inicial o tu enfoque respecto a lo que es, sin duda, una problemática en la que, como decía, confluyen estos tres elementos: sociedades gananciales, concursos sin masa y persistencia de deuda hipotecaria. Bien, pues muchas gracias, Ignacio. Sí, el tema este es uno de los temas más complejos con los que nos podemos encontrar y está siendo, bueno, bastante frecuente en la práctica. Bien, cuando se trata de una vivienda ganancial, toda la vivienda entra en la masa activa. Igual que entra todo el pasivo ganancial en la masa pasiva, ya sea contraído por el concursado o ya sea por su cónyuge. Yo, la recomendación que siempre hago cuando una persona casada en gananciales está en situación de preinsolvencia es que hay que pasar a un régimen de separación de bienes rápidamente y pasar a un régimen de separación de bienes antes incluso de iniciar el procedimiento concursal. Por mucho que no se haya liquidado o por mucho que una eventual liquidación pueda ser rescindida si se ha hecho un fraude, etcétera, pero lo más interesante sería que ya aparecieran cuotas sobre el patrimonio. Una sociedad de gananciales disuelta y liquidada es lo más adecuado para iniciar el procedimiento concursal. Bien, yo lo que me voy a plantear es el siguiente caso. Tenemos un matrimonio con una vivienda ganancial de estas hipotecas del año 2008, es decir, en los que tenemos una deuda que supera el valor del bien. En este caso, cuando estamos ante un concurso sin masa, obviamente, para saber si uno solo de los cónyuges se declara en concurso, que es un caso un poco de laboratorio porque normalmente suelen ir juntos, pero si uno solo de los cónyuges va en concurso, lo que debe hacer automáticamente el otro es inmediatamente disolver y liquidar el régimen. Eso está claro. Pero no puede sacar la vivienda de la masa activa, salvo que ejercite un derecho de adquisición preferente que prevé el artículo 194 del texto refundido de la ley concursal. Lo puede ejercitar en fase común, sin necesidad de entrar a fase de liquidación. Pero yo el caso que me estoy planteando es el siguiente. Tenemos una vivienda con una deuda que supera el valor del bien. Por ejemplo, la casa vale 600.000 euros y la deuda la tenemos en 680.000 euros. Con lo cual tenemos 80.000 euros de deuda que excede del límite de privilegio especial. Si se declara concurso sin masa y no se abre la liquidación y está al corriente de pago el préstamo hipotecario, imaginemos como antes el ejemplo que he puesto, el otro cónyuge está pagando, o sea, está al corriente de pago, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que nos vamos a encontrar con una hipoteca que no se va a ejecutar, pero es una hipoteca que tiene sobrante, 80.000 euros. Y el artículo 489.1.8 dice que es deuda no exonerable las deudas con garantía real hasta el límite del privilegio especial. No dice que esto sea así solo si se ejecuta la hipoteca, sino que dice que es deuda exonerable hasta el límite del privilegio especial. Con lo cual, habría, en este caso de concurso sin masa, 80.000 euros de deuda exonerable. Problema en la práctica. En algunos tribunales se ha señalado que si no se ejecuta la hipoteca, ese sobrante no se exonera. Con lo cual, en caso de concurso sin masa, nos encontraríamos con que el deudor, como sigue pagando el préstamo hipotecario, el cónyuge o él, y está el día de pago, el acreedor no tiene ningún interés en que se abra la fase de liquidación, porque si abre la fase de liquidación y se ejecutara esa hipoteca, habría sobrante y sería exonerado.
Con lo cual el acreedor aquí lo que tiene que estar es quieto para que se siga pagando el préstamo hipotecario. El deudor solicita la exoneración del pasivo en el marco de un concurso sin masa y la hipoteca no se ejecuta. Y aquí caben 3 soluciones hoy en la jurisprudencia mercantil. 3. No una ni dos, 3. Una, como no ejecuto la hipoteca, yo interpreto, porque yo creo que esto es así, porque yo creo que es así, porque no hay otra base, que el artículo 489.1.8, cuando dice que se exonera el sobrante, el excedente del límite de privilegio especial, solamente es cuando se ejecuta, con lo cual este señor sale del concurso sin masa con sus 680.000 euros de deuda hipotecaria. Sale con ellos. Segunda opción, que yo siempre recomiendo, ir siempre con una tasación. El abogado letrado que mete en el jardín del concurso al deudor tiene que recomendarle que haga una tasación por entidad especializada avalada por el Banco de España. Y va con su tasación debajo del brazo, de estas del artículo 273 y siguientes del tercer fundido de la ley concursal, va con su tasación, llegamos al concurso sin masa y, en mi opinión, esa deuda hipotecaria hay que reestructurarla. Hay que reestructurarla. Cuidado aquí. La reestructuramos al concursado, no al no concursado. Es decir, imaginemos esos 80.000 euros que deducimos, se los podemos reclamar al no concursado vía el artículo 492 del texto refundido como codeudor solidario que es. Y vía de repetición no podrá repetir contra el concursado el otro cónyuge. Son de esos pleitos que yo siempre digo que están muy juntitos con los juzgados de familia, que uno sale del concursal y entra al juzgado de familia con el divorcio por el marrón que le ha caído al otro cónyuge de quedarse con el préstamo hipotecario. Pero esto se podría hacer como aplicando por analogía, que no aplicación directa, por Dios, que nadie me entiende esto, por analogía al artículo 492 bis del texto refundido de la ley concursal. Sé perfectamente que ese artículo está diseñado para reestructurar la deuda hipotecaria en un plan de pagos. Pero como la ley concursal no está diseñada para que se pueda obtener la exoneración sin liquidación y sin plan de pagos, pero como tenemos esta regulación del concurso sin masa, eso parece que es posible, yo entiendo que hay que aplicar por analogía el artículo 492 bis y permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria, aunque no ejecutemos. Por lo tanto, ese concursado al que sigue pagando su préstamo hipotecario, si estaba pagando 1.100 euros al mes, la deuda hipotecaria pasaría a lo mejor a ser 1.000 euros al mes. No le ejecuto la hipoteca, pero le he reestructurado la deuda. Esto es fantástico para el deudor. ¿Por qué esto es así? Porque tengo que aplicar el artículo 489.1.8, porque no hay razón para no aplicarlo. Y luego, como lo perverso del sistema es que tengamos una exoneración sin liquidación y sin plan de pagos, pues aplico por analogía el 492 bis. Tercera solución. Esta, por cierto, esta última la acaba de adoptar un juzgado de Pamplona, una resolución bastante frecuente, ahora del año 2024, que no la tengo por aquí, pero bueno, luego la busco y si eso os la pongo por el chat, que lo ha aplicado ya Sevilla, lo ha aplicado ya Pamplona. La tercera opción para solucionar este caso ya se ha hecho en A Coruña, se ha hecho en Córdoba. Y lo está diciendo aquí Juan Aguirre, el auto de 23 de octubre del año 2024 ha aplicado el juzgado mercantil número 2 de Pamplona, ¿vale? Aplica el 492 para analogía y ha reestructurado una deuda hipotecaria, eran 400 euros, no era mucho más, pero lo ha hecho. La tercera opción es la exoneración hacia el futuro, que esta es una teoría que se ha mantenido en Córdoba, en Coruña, para mí no tiene base legal ninguna. Es decir, yo a usted no le reestructuro hoy la deuda. Si usted estaba pagando 1.100 euros de hipoteca, sigue pagando los 1.100 euros de hipoteca. Pero si usted sale del concurso y le ejecutan la hipoteca, yo, juez mercantil, hoy le exonero la deuda que quede pendiente en un juzgado de primera instancia Claro, eso desde el punto de vista teórico, me soluciona el problema de que evita el riesgo moral del acreedor, que se vaya de rositas y no soporte la exoneración. Pero primero, no encuentro base legal y segundo, no sé esto procesalmente cómo lo va a digerir un juzgado en primera instancia. Es decir, cómo esta exoneración hecha pro futuro puede luego hacerse valer. El problema es que cuando la casa es ganancial, igual que cuando estamos en una casa en un régimen económico matrimonial de separación de bienes en los que hay codeudores solidarios, cuidado con esto, que esto lo explico yo mucho en los cursos de familia,
que donde más solidaridad hay es en el ámbito del régimen económico matrimonial, tenemos que tener muy claro que cuando un cónyuge, solo él, va a concurso, al otro le va a salpicar en la cara toda la exoneración que obtenga. Yo recuerdo una anécdota de un compañero, vamos, una persona que estaba en concurso, él era empresario, estaba en concurso y yo le veía así con cara preocupada y ya había terminado el procedimiento y dice, no, no, si yo ya no estoy preocupado por mí, si ahora la que me preocupa es mi mujer. Y claro, su mujer, que era solvente, abogada, no tenía ningún problema, ¿por qué le preocupaba? Porque a ella le iba a salpicar en la cara toda la exoneración que tenía el deudor. Yo, desde luego, lo que no me parece absolutamente nada razonable es que pueda encontrarse un acreedor con que escapa de una exoneración del pasivo del sobrante solo por el mero hecho de que ha habido concursos sin masa, porque eso lo que hace es que perjudica, porque al que no paga, porque el que no paga le van a ejecutar y va a ejecutarse el sobrante. Y resulta que si sigo pagando el préstamo, no me ejecutan y el sobrante no se libera. Bien, no creo que tenga mucho sentido esto. Yo creo que hay que hacer una interpretación correctora y creo que procede a aplicar el artículo 492 bis a esta reestructuración hipotecaria en el concurso sin masa. Muy bien. José María, José Luis, ¿queréis añadir algo a lo que se ha señalado por Matilde? Bueno, yo no Menos. sé. No, Bueno, perdona, José María. no, 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 no. Tú, José Luis, por favor. No, que yo no sé en qué línea jurisprudencial de las tres que has dicho o si tengo una que mezcla las tres. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que entiendo yo? Intentaré ser sintético. Yo entiendo que se exonera el pasivo no cubierto por la garantía, totalmente de acuerdo, ¿vale? Entiendo que el recálculo de la hipoteca solo se hace si se pide cuando se acude a la exoneración por la vía del plan de pagos, cosa que mi audiencia provincial bloquea actualmente, la de Valencia en dos resoluciones de mayo del 24 y bueno, que es constante desde septiembre del 23, dice que el plan de pagos no está pensado para el concurso sin masa. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, ¿cómo puedo diferir yo de lo que dice o introducir un matiz de lo que ha dicho Matilde? Pues yo entiendo que hay un problema irresoluble. Hay un problema irresoluble. Cuando vamos al plan de pagos, ¿vale? Y aplicamos el artículo 492 bis, pues que esa reestructuración o recálculo de las cuotas, el banco va a tener una esquizofrenia total y va a tener que emitir dos cuotas, ¿vale? Así como pactada inicialmente se pacta una única cuota de amortización, en ese recálculo tiene que cobrar una cuota con intereses y de amortización de principal a favor del prestatario que se le ha exonerado la garantía, esos 80.000 euros en el ejemplo que has puesto, tiene que hacer ese recálculo y sin embargo al deudor, al que no es deudor y no ha ido al concurso, seguirá pagando el 50% sobre un principal de 680.000, ¿vale? E intereses sobre eso. O sea, que lo primero que tiene que hacer el banco es emitir dos cuotas distintas, porque si no, no sé cómo lo va a hacer. O emitirá dos cálculos distintos y unificará en una única cuota a amortizar en la cuenta designada en la escritura hipotecaria. O pedirá en ese proceso de recálculo, que es lo que a mí me ha pedido en una ocasión la entidad bancaria, que dos cuentas distintas y dos cuotas distintas, pero dentro del mismo préstamo hipotecario, ¿vale? O sea que o se resuelve de común acuerdo o no hay ningún artículo al que nos podamos acudir, ¿vale? De acuerdo. Lo que yo no hago nunca, aunque me lo pidan, es recalcular la cuota por analogía en el concurso sin masa que no va a plan de pagos, ¿vale? Pero no digo que no se pueda hacer. Ahí es donde va el matiz a lo que dice Matilde. Yo lo que digo es que váyase usted al juzgado de primera instancia si el banco no le hace caso. Pero yo una vez que yo concluyo el concurso, soy totalmente refractario
a que me vengan a mí en un concurso sin masa que no ha ido a plan de pagos a aplicar el 492 bis. Entonces, el juez de primera instancia verá mi auto en el que se exonera la parte que no alcance a la hipoteca y si no hay acuerdo, pues dictará una sentencia en el que ordenará el recálculo al acreedor hipotecario. Pero yo lo que entiendo es que en el concurso sin masa no se puede aplicar ese trámite de recálculo. Y además es que no lo suelen pedir. Lo suelen pedir exclusivamente cuando van al plan de pagos. Pero es que además me alegra lo que has dicho al principio de tu presentación en cuanto al curso, de que vais a ahondar en el concepto económico del concurso sin masa y la exoneración. Vamos a ver, esto es cuestión de echar cuentas. Muchas veces sale a cuenta no pedir el recálculo porque con el plan de pagos no me ahorro lo suficiente. ¿Vale? Si yo o me comprometo a pagar unas cantidades con respecto a mi renta libre, igual obtengo más ahorro no recalculando y que me exoneren el resto y no haciendo ningún esfuerzo de pago que al revés. No sé si me he explicado bien. No. Bueno, pues lo repito, lo intento explicar bien. Vamos a ver. Muchas veces vemos en el juzgado lo que yo llamo los arrepentidos, ¿vale? Gente que entra en el juzgado pidiendo la solicitud de declaración de concurso sin masa, que tiene una vivienda habitual, está el préstamo al día, ya anuncia que para su momento procesal oportuno va a pedir la exoneración con plan de pagos y recálculo de la cuota, ¿vale? Y que él propone este plan de pagos. Pero avanza el proceso y cuando llega a pedir la exoneración ya no acude a la exoneración por plan de pagos, sino que dice a mí que me exoneren y ya está. ¿Por qué? Porque igual no le supone a la unidad familiar tanto ahorro, o le supone más ahorro el no ir al plan de pagos, que obtener el recálculo de la hipoteca. ¿Vale? Es decir, que se arrepienten de pedir el plan de pagos. Entonces, sí, eso no quita para que luego, si ellos quieren concluir el concurso, vayan al acreedor hipotecario y que les aplique el recálculo de la cuota. Porque, oiga, mire, al deudor, si es una declaración conjunta, pues se recalculará la cuota para los dos, porque se exonera la parte del crédito hipotecario no cubierto por la garantía, es decir, esos 80.000 euros en el ejemplo que has puesto. Entonces, voluntariamente o extrajudicialmente pueden ir al notario y hacer ese recálculo. ¿Que no está de acuerdo el acreedor hipotecario? Pues se van al juez de primera instancia y que el juez de primera instancia dicte una sentencia recalculando todo y ya está. Pero es que eso en un concurso sin masa en el que no vamos a plan de pagos, procesalmente es muy difícil encajarlo si no te lo piden. Y yo de oficio no lo voy a hacer. Claro, por eso ahí tenemos que formar profesionales en este curso para que pidan las cosas que tienen que pedir. Eso ya, yo ya estoy para ¿Ves? denegarlo. Yo Volvemos ya al estoy para punto de denegarlo. partida. Y que se vayan al juez de primera instancia. No, hombre, no, yo creo que irse a juego de primera instancia, no. Pero pedir el recálculo, es decir, el plan de. Evidentemente, el juez de oficio no tiene todo, tienes toda la razón del mundo. Es que, es que te tienen que pedir los abogados. Por eso la clave está en que el profesional haga bien las cosas. Pero yo voy con mi tasación debajo del brazo, ¿eh? Y mi tasación debajo del brazo, el acreedor no tiene nada que decir. Y tú eres soneras y, hombre, para el recálculo, parece que estás muy preocupado por cómo se apaña informáticamente la entidad financiera. Ya se apañarán ellos. Si al codeudor solidario le Es van a cascar difícil, los ¿eh? 80.000 euros, pero vamos, no te preocupes, que es que eso lo tienen resuelto en 5 minutos. Aquí la clave es que tú digas, yo exonero estos 80.000 euros y usted, acreedor hipotecario, búsquese la vida ahora con otro codeudor solidario, eso es otra guerra. Pero yo creo que hacerle al pobre deudor, vete al juez de primera instancia, que el juez de primera instancia se va a quedar absolutamente ojiplático cuando vea de que le están planteando. Es decir, no, visto lo que hemos vivido ya con este asunto. Entonces, yo creo que no, yo creo que lo suyo sería aplicar el 492, porque los profesionales lo pidan y porque vayan con la documentación adecuada, cosa que hacemos con los profesionales pata negra que salen del curso. ¿Eh? De Sí, todas no. maneras, la aplicación analógica, en este caso,
¿cómo se justificaría? Porque tú has dicho, yo En es algo que ausencia de no norma. sabía cuál era tu opinión concreta, si tú entendías que era de aplicación por estar incluido dentro de los efectos de la exoneración o sostenías una aplicación analógica. Por ejemplo, Analógica, ¿por los qué? jueces de Sevilla sostienen una aplicación directa, y por ejemplo, Raúl, el compañero de Barcelona, lo ha hecho por escrito también, que sostiene una aplicación directa, ¿no? Entonces hay que hacerlo en todos los procedimientos, te pidan o no plan de pagos. Yo entiendo que la aplicación analógica sería si te lo piden, ¿vale? Y si te justifican de alguna manera en que no vas al plan de pagos, pero quieres que tú le recalcules Pero Pero es yo le que no voy lo a decir, oiga, entiendo, mire, no, es no que entiendo. esto no No, lo no, veo, no, no no, lo pero veo. es que vamos a ver, yo creo que los jueces tienen que dar la exoneración de las deudas exonerables. Sí, sí, yo lo doy, Y yo es lo que doy. es exonerable. Sí, sí, yo lo La doy, yo lo parte, es doy. decir, Sí, sí, pero sí, hasta sí. te diría que casi no se lo tendría que pedir. Es que es exonerable la parte que esté el límite de privilegio especial. El problema Totalmente de está acuerdo. que no puedes saberlo si la parte, el letrado, no te ha aportado esa tasación donde queda claro que hay un exceso. Tú no tienes, como juez, no tienes por qué saberlo. Sí. ¿Me Lo que explico? Pero pasa el en este... trámite procesal A es ver, el José María, que problema. le estamos Sí, dejando. No, el, José María, que quería intervenir con anterioridad, ¿te parece? No, yo es que, a ver, creo que sí. El problema es que cuando entramos en este tipo de debates damos por sentadas algunas cuestiones que son de carácter procesal y que me parece que es importante. El sistema de cálculo del privilegio especial está regulado en el artículo 272 y siguientes del texto refundido, que regula el privilegio especial. Por lo tanto, los mecanismos para lo que se llama recálculo son unos mecanismos que se activan por el administrador concursal en el informe, que incorporan una tasación y que, conforme al 278, estaría recogida a un régimen contradictorio. Para poder encajar el supositorio del recálculo, porque es un supositorio en el 37 bis, que es el concurso sin masa, concretamente en el 37 ter, hemos de aceptar que lo vamos a hacer sin administrador concursal, que lo vamos a hacer sin informe del administrador concursal, que lo vamos a hacer sin posibilidad de contradicción y sin posibilidad de recurso. Es decir, que los mecanismos del cálculo del privilegio especial tienen sus contrapesos procesales en el informe del administrador concursal. Entonces, encajarlo en el 37 ter nos obligaría a hacer un pequeño incidente que no está previsto en el 37 ter, y es que en estos casos el juez tendría que darle un traslado específico. Bueno, primero tendría que revisar que la valoración del inmueble es una valoración actualizada. También tendría que revisar el estado de la deuda y debería dar un traslado que no debe ser el edicto, no debería ser el edicto general de posible nombramiento de administrador concursal del 37 ter, sino que debería ser un traslado a quien va a ser acreedor y va a haber afectado. Lo digo para poder aplicar, no sé si sería por analogía parcial, es decir, que aplicamos la parte del 272.3 y siguientes que encaja en nuestra lógica del sistema y apartamos las garantías procesales. Yo por eso, aunque sí que es verdad que cuando empezamos a aplicar la reforma aparecían muchas resoluciones con esa exoneración indeterminada a futuro, dejándole al juez de instancia, lo cierto es que cada vez esos mecanismos son más, yo creo que son más difíciles de encajar. Y el problema está en que cuando intentamos incardinar en el trámite acelerado del concurso sin masa todas esas garantías procesales para el acreedor y el deudor, nos podemos encontrar con que ese incidente del artículo 37 ter es mucho más complejo. Puede haber un acreedor hipotecario que diga, oiga, mire usted, a mí no me importa, yo no quiero que nombre el administrador concursal. Yo no me opongo a la exoneración del pasivo insatisfecho. Yo no creo que haya elementos para calificar el concurso como culpable para que haya acciones de reintegración. Pero sí que me opongo al sistema de recálculo, con lo cual estaríamos generando un incidente que no está previsto en la ley y estaríamos generando además un incidente que, como es atípico, probablemente tampoco nos permitiría activar el sistema de recursos. Por eso digo, yo, desde un punto de vista teórico, entiendo y acepto esa argumentación de poder acudir a esa vía, pero cuando lo encajo en mi procedimiento me genera
algunos problemas procesales que creo que son insalvables. Pero una pregunta, José María, ¿tiene algo que decir un acreedor ante una tasación oficial por entidad especializada y calculado todo deduciendo el 10%, exactamente como dicen los artículos 273 y siguientes? ¿Tiene algo que decir el acreedor? Porque lo que no podemos hacer es que por esas garantías procesales para algo que realmente no tiene nada que decir, porque es que ante esa tasación no puede hacer absolutamente nada, que el resultado sea que el acreedor se va sin padecer la exoneración. Hombre, tiene una cosa que decir que es muy importante y es que el 272 dice que el límite del privilegio especial solo es a los efectos del convenio de los planes de reestructuración. Por lo tanto, podría decir, dígame usted, es que usted me está aplicando el 272 para un escenario de liquidación. Y luego No lo entiendo. el 278 me dice, el coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y se deducirá si el acreedor acepta solicitase un informe de valoración contradictorio se emitirá a su costa. Luego, el 278.2 permite, en todo caso, al acreedor con la garantía real, le permite aportar una tasación contradictoria, que tiene Pero es que esos. habría que matizar, bueno, yo el tema procesal para mí es el mayor escollo para esta aplicación analógica, porque realmente el 492 bis tampoco es una norma de derecho sustantivo, es una norma de derecho procesal, pero que se encaja dentro del proceso establecido en el plan de pagos para su aprobación con audiencia de los acreedores personados. Es decir, tenemos una serie de garantías para que el recálculo se haga con audiencia de todo el mundo. Encajar ese 492 bis en el concurso, en la exoneración sin plan de pagos, es que tenemos que montar todo un procedimiento. Pues Tenemos que igual. montar la analogía, un procedimiento sobre que al final el problema que tenemos es que realmente nos va a llevar a solicitudes, a oposición y a remisión a un incidente concursal. Eso es lo que nos, porque se van al final a oponer a la exoneración. Y tampoco es motivo, porque lo que bien ha dicho José María, oiga, mire, es que yo no me opongo a la exoneración, yo lo que me opongo es que usted, sin ningún arma procesal, me monte aquí usted un sarao para La recalcularme. aplicamos por analogía a todo. También el arma procesal. Es que Uf, la es que yo lo analogía está veo. para esto. La Yo, analogía está para esto. Lo que no cabe en la directiva, y esto nadie lo está cuestionando, porque esto no cabe en la directiva, es que un señor pueda obtener la exoneración sin liquidación ni plan de pagos. Es que yo tengo un deudor con una casa que tiene 1 millón de euros, una deuda hipotecaria de 1.100.000 y 10.000 euros en el banco, se van todos los acreedores a sufrir la exoneración y él se queda con su casa de 1 millón de euros y se queda con los 10.000 euros en el banco porque hemos ideado un sistema de concurso sin masa en el que no se liquida. Y si empezamos ya, porque el concurso sin masa es contrario, tal y como está regulado a la directiva, a la exoneración con la directiva, pero aquí a mí lo que me llama la atención es que hay una labor creativa judicial en otras áreas y en esta, que lo que me hace es que me equilibra el sistema. Somos muy rigurosos en cuanto, no, es que la analogía está para algo. Tengo una laguna legal, tengo un señor que se me va a exoneración sin liquidación, que es lo mismo que me pasa con el plan de pagos. Oye, las lagunas legales, la aplicación, porque no puedo aplicar por analogía las garantías procesales del artículo 492 bis. Es decir, es que yo no le veo, lo que sí que veo y yo aporto y yo lo recomiendo siempre es que el deudor vaya con su tasación homologada debajo del brazo. Pero es decir, nosotros yo creo que cuando la ley está mal, porque la ley está mal, hay que hacer una interpretación correctora y utilizar los mecanismos de interpretación y de integración, cuando carecemos de regulación ad hoc, de integración, porque la norma la tenemos que aplicar. La solución no puede ser que al final esta amenaza de recursos haga que ningún juez exonere un pasivo que es exonerable. no, pero es que eso no es Yo, así. O sea, nosotros sí que yo sí que exonero. Pro Yo futuro, pero no cojo. le rebajas No, la no, 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 cuota. no, no, Y no, no, este no, señor yo se tenía cojo. que ir con una cuota más No, barata. yo digo en mi auto, yo copio literalmente el 489. Entonces a mí nadie me puede acusar de que yo no exonero. Pero cosa distinta es el recálculo. Es muy Ya. distinto el recálculo que la exoneración. Esa es mi postura. Y ese encaje procesal es que yo creo que tendría que ser objeto de reforma, ¿no? Que se No, no, eso reformara sin duda, sin el duda, sin duda. 492 bis y que se estableciera una posibilidad de hacerlo en el concurso sin masa que no va a plan de pagos, ¿no? Que Sí, va a liquidación formal.
que también es una Yo sí entelequia, me, porque no se entienden esos artículos. Sí, yo creo que lo que entiende, esta es también la finalidad que tenemos en este curso, es decir, cuando se plantean los problemas y no tenemos norma, a los profesionales hay que darles instrumentos para poder gestionarlos, obviamente, porque hay que gestionarlos, los problemas están encima de la mesa. Entonces, yo si me permitís, Dime, perdona. si me permitís, y aunque sea a lo mejor un exceso, un papel de moderador, que no querría incurrir en ello, pero dado que los otros dos ponentes son jueces, eh, yo voy a decir mi opinión respecto a los problemas que nos atañen en este sistema de concurso de persona física y muy especialmente el concurso sin más. Yo creo que no es del todo justo atribuir a los jueces o achacarle a los jueces o imputarle a los jueces la responsabilidad en cuanto a la solución de problemas que el legislador ha hecho poco menos que irresolubles. El legislador ha engendrado una norma francamente deficiente que en algunos casos lleva a imposibilidad de solución correcta, de hacer concursos sin masa, y por tanto, pues debe corresponder al legislador suplir ese problema. Es verdad que todos los profesionales que estamos relacionados con la justicia en nuestros más distintos ámbitos, en el académico, José María y José Luis en el ámbito de administración de justicia, todos los letrados que intervenimos con mayor o menor acierto en los procedimientos, estamos continuamente ideando intentos de solución que no dejan de ser soluciones coyunturales y que como tal solución coyuntural tiene el peligro de la inseguridad, de que lo que vale para un juzgado no vale para otro, de que incluso lo que una audiencia estima procedente, otra la considera que no. Y yo creo que no es justo eso achacarle esa responsabilidad a nuestros jueces. Entre otras cosas, porque si se limitan a aplicar estrictamente la norma, se les acusa poco menos que de inmovilistas, carpetobetónicos, literalistas, y si por el contrario intentan, yo entiendo que con la mayor o mejor de las voluntades, procurar soluciones imaginativas, automáticamente no falta quienes con mayor o menor acierto en los modales les achaca intento de creación judicial de derecho, abuso de poder, Bueno, extralimitación de pero funciones. Entonces, yo creo, perdóname, yo creo que sería bueno que todos los profesionales realmente pongamos sobre la mesa que hay un problema real que afecta a muchos deudores, que afecta incluso como daños colaterales a trabajadores de los deudores, y que es un problema que el legislador tiene que solventar. Y creo que con independencia de que hagamos nuestros mejores esfuerzos para conseguir soluciones puntuales y para el presente, creo que deberíamos hacer mucha mayor presión entre todos para trasladar que esto es un problema que hasta que el legislador no reforme determinados preceptos, no deja de ser un problema o y, irresoluble o de solución con bastante inseguridad jurídica. Eso es pero, únicamente lo que quería manifestar, a lo mejor está limitándome en mi papel pero de mero moderador. Gracias, Ignacio. Lo que pasa es que yo no quiero que parezca lo que no es. Es decir, yo lo que estoy tratando es de aportar soluciones a un problema que a los jueces se les pone encima de la mesa y a Por los supuesto. profesionales. Y yo lo que yo estoy planteando no es una inventiva, es recurrir a los Evidente. instrumentos que nos da la ley para resolver problemas que se encuentran ellos encima de la mesa y que no tienen solución. Yo doy opciones. Es decir, la aplicación analógica creo que en este punto cabe. Reglas de interpretación creo que también. Que por supuesto nada es perfecto y todo tiene pros y cons, sí, pero yo no estoy diciendo, no es labor creativa. Es decir, es que el No, que lo no. razone de esa manera está utilizando un instrumento que la ley da. La ley da, para lagunas legales, da instrumentos. Entonces, que efectivamente lo tiene que resolver el legislador, sí, pero el problema lo tienen ellos encima de la mesa. Y lo tienen los profesionales Vamos a encima ver, de la totalmente mesa. de acuerdo yo. Yo agradezco la intervención de Ignacio porque la verdad que uno se siente bien defendido por un abogado. Y tampoco te llevo la contraria, Matilde, porque yo recuerdo la famosa etapa de las cláusulas abusivas, años 2012-2013, tampoco había norma procesal y cuando había que cuestionar hasta la reforma que vino del primero de los reales decretos leyes, aquellos que hubo en el año 2012, pues dábamos traslado para alegaciones, convocábamos a una vista y se resolvía. Pero claro, vamos a ver, era un procedimiento de ejecución en la que estaba normalmente siempre personado el acreedor, por supuesto, y la mayoría de las veces no estaba personado el ejecutado, pero se le llamaba y se personaba o él mismo planteaba ese incidente. Había en un primer momento se les mandaba un juicio declarativo. Bien, a mí la única solución que se me ha ocurrido es que vayan al juzgado de primera instancia y lo pidan. Vamos a ver, yo también
voy a ser sincero, la litigación en masa nos tiene absolutamente sobrepasados en esta materia. Yo ya en Valencia hemos superado ya este año los 1.000 asuntos. Estamos en el mes de noviembre, vamos a cerrar con 1.200, 1.300 asuntos. Es una auténtica locura. Entonces, si estuviéramos uno por uno, nosotros de oficio buscando este recálculo, de verdad que no terminaríamos nunca. Tampoco de verdad se me ha dado la situación esta que ha resuelto el juzgado de Pamplona, ¿no? Y aparte es que también habría que diferenciar entre la tasación que se aporta para justificar que estamos ante un concurso sin masa en el apartado A, B, C o D del artículo 37 bis, que luego para solicitar lo que es el recálculo, ¿no? Entonces, ¿dónde yo me veo cómodo? En plan de pagos, tengo mi procedimiento, todo regulado, hay audiencia a todo el mundo y además yo creo que se trata de una economía del concurso, ¿no? Es decir, mire, es que me voy a ahorrar mucho más con el recálculo de las cuotas de lo que voy a poder ofrecer de pago, ¿no? O al revés, el trámite del arrepentido, ofrezco primero el plan de pagos, luego saco cuentas de lo que me supone el recálculo y me es más barato no ofrecer ese plan de pagos, ¿no? Con lo cual me olvido del recálculo, pero siempre me queda la vía de ir a un juzgado de primera instancia para que declare, para que obligue ese recálculo, llega el momento. Y además me ahorro tener que pagar ningún plan de pagos, ¿eh? Es decir, yo creo que la solución que ofrezco yo, aunque sea echar balones fuera, no es tan mala, no es tan mala. Pero lo que llama esto es a una reforma de verdad Total, de total. la En eso ley estamos de acuerdo totalmente. todos. Sí, si Porque os En eso estamos de parece, no se acuerdo puede todos. entender la exoneración sin entender el concurso sin más. Totalmente. si os parece, pasamos a otro tema que queríamos tratar y que evidentemente también es un tanto polémico, porque es el análisis que tiene que hacer el juez, ¿no? De oficio, a petición de parte, con qué alcance respecto al sobreendeudamiento y el concurso culpable. Nos referimos sobre todo al artículo 487, 1 sexto del texto refundido, que establece una excepción a la exoneración que parece hacer descansar sobre el juez la necesidad, porque así dice, deberá valorar el comportamiento temerario, negligente, al tiempo de contraer endeudamiento, evacuar sus obligaciones, pudiendo, en base a eso y según la literalidad de la norma, establecer una excepción a la posibilidad de exoneración. En base, en mi opinión, además, a una documentación que realmente no forma parte del contenido inicial necesario de esa solicitud de concurso, ¿no? Con lo cual lleva una serie de peculiaridades o de dudas respecto a cómo tiene que adoptar el juez esa decisión, debe adoptarla de oficio, debe adoptarla a petición de los acreedores, realmente existe un trámite procedimental en el cual recabar esa información adicional que debe llevar a determinarle ni más ni menos que apreciar el nivel social del autor, lo que parecería estar un tanto en contradicción con ese sistema de números clausus y causas objetivas asociadas a la buena fe que marca la propia ley en su exposición de motivos. Si te parece, José María, si puedes darnos tu visión respecto a este tema, que evidentemente es polémico y controvertido, el 487, 1 sexto, sus consecuencias, su forma de apreciación por parte del juez. A ver, de la exposición que hace Ignacio y que de alguna manera pues, apunta a cuáles son los problemas que plantea este precepto, a mí me parece que lo primero que debemos advertir del 487.6 es que introduce elementos subjetivos en cuanto a la configuración de la honestidad o la mala fe del deudor, mientras que en los 4 ordinales anteriores, incluso en el quinto, el criterio que configura esa mala fe y por lo tanto la denegación de la exoneración se basa en elementos objetivos, pues que haya una sentencia firme de calificación, que haya una sentencia firme con una sanción penal, una sentencia o una resolución firme de carácter administrativo, incluso lo que hace referencia al deber de información se tiene que objetivizar y aquí, sin embargo, la referencia es al acceso temerario al crédito. En este punto, por ser sistemático, se nos plantean un problema procesal, un problema material y un problema procesal. El problema material es si la temeridad o la negligencia debe evaluarse solo respecto del deudor, que parece que es la literalidad de la norma,
o si también deberíamos introducir, que yo creo que es uno de los temas en los que ha trabajado la profesora Cuena, en la falta de diligencia o la falta de observancia de las garantías suficientes por parte del acreedor, es decir, que haya sido el acreedor el que haya permitido el acceso de manera muy alegre al crédito de una persona que no reunía los requisitos legales. A mí me parece que respecto del tema de carácter material, si integramos el artículo 487, 1, apartado sexto, con otras normas o directivas comunitarias, las referidas al crédito responsable, la evaluación de la responsabilidad o irresponsabilidad del deudor en el momento de endeudarse debe ser una puerta que se abra en los dos sentidos, es decir, que el juez tenga instrumentos para que esos elementos sobre la información facilitada al nivel social y profesional y las circunstancias personales del deudor nos permitan también valorar cuál ha sido el comportamiento del acreedor, sobre todo en estos créditos al consumo que se comercializan de manera agresiva y que se publicitan sin un debido marco, un respeto, un debido marco legal. Es verdad que en la norma española, cuando es el acreedor quien alega esta causa, no permite o no parece que dé instrumentos al juez para valorar la diligencia o negligencia del acreedor, pero me parece que a través de la teoría de la compensación de culpas, una negligencia grave o una temeridad manifiesta del deudor se podría rebajar si se acredita que por parte del acreedor se han incumplido o se han quebrantado esas normas, tanto europeas como españolas, respecto de cuál debe ser la posición del acreedor en la concesión de determinados créditos y en especial los créditos al consumo que se comercializan a través de televisión o de medios de comunicación o de redes sociales. Respecto del problema procesal, lo plantea también Ignacio y tiene que ver con cuál es el papel del juez. Parece claro desde un punto de vista lógico que cuando el legislador introduce un requisito o una categoría de circunstancias que son de carácter subjetivo, debería ser el acreedor quien lo alega, quien tiene la carga procesal y material de acreditar que concurre esa circunstancia. Es decir, no hay ningún registro de deudores temerarios. El papel del juez como garante de los requisitos formales en la exoneración te permite comprobar pues, si ha habido una sentencia de calificación, una sanción administrativa, es decir, tenemos registros públicos, incluso puede haber alguno que esté en el propio juzgado. Estoy pensando en la calificación o en el quebranto del deber de colaboración. Cuando se introduce un elemento subjetivo, debería ser la parte que lo alega la que tenga que acreditarlo. Aquí la distorsión se produce por unas prácticas judiciales que se producen con la aprobación de la norma, y es que algunos jueces consideran que la revisión de la concurrencia de los requisitos del artículo 487 habilita al juez de oficio a poder plantear o a poder revisar la temeridad del deudor, incluso en aquellos supuestos en los que los acreedores no hayan instado el incidente correspondiente. En este punto, el primer problema que se nos plantea es de carácter procesal, y es que si el juez deniega en base a este ordinal sexto con carácter sorpresivo, le está privando al deudor de la posibilidad de acreditar que eso no es así y la posibilidad de articular los medios de prueba que permitan dulcificar esa temeridad o esa negligencia. Por lo tanto, yo argumento o razonamiento primero, las facultades de oficio del juez no deberían nunca llegar al ordinal sexto del 487, y en el hipotético caso de que hubiera un juez que entendiera, y así lo ha expresado pues, en alguna ponencia, incluso algún magistrado del Tribunal Supremo, la posibilidad de que por lo menos se pudiera introducir una mínima contradicción, más que nada para que el deudor no tenga la sensación de que está litigando contra el juez. Es decir, que el juez dicte una providencia dando un traslado previo con una advertencia previa de que, oiga, articúleme usted o pruébeme usted o facilíteme usted los documentos que me acrediten esta circunstancia, y solo en el caso en el que el deudor no facilitara esa información ni se defendiera, que se pudiera activar. Pero ya digo, a mí me cuesta mucho el entender que las facultades de oficio del juez le permiten indagar sobre decisiones patrimoniales del deudor que se pueden haber producido además en un momento en el que el deudor pudiera no ser insolvente. O sea que es que la petición de un préstamo para comprar un vehículo de alta gama se produce 2 meses antes de que haya un siniestro, una circunstancia familiar
que genera un gasto imprevisto, y yo cuando pedí el crédito pues podía pedirlo y me podía endeudar, y 6 meses después se me ha quemado la casa, se me ha quemado la fábrica, o me han ejecutado un aval y resulta que $500.000 que tenía para comprarme un Maserati, pues ahora ya no lo tengo. Pero ya digo, esa sería mi posicionamiento. Sí, Matilde, José Luis, si queréis intervenir al respecto. Matilde, imagino que sí, porque ha escrito y ha hablado ampliamente de esto y me consta que es uno de sus caballos de batalla. Sí, la verdad es que este es un tema que me tiene, porque por casualidad, pues yo he dedicado muchos años a trabajar la insolvencia de la persona física, y por casualidad tuve un proyecto de investigación sobre préstamo responsable, con lo cual luego se me juntaron las dos cosas, he tenido la suerte, la fortuna de manejar las dos materias. Bien, yo creo que hay un problema de concepto básico, es decir, la gente, yo creo que hay resoluciones, porque es que directamente el tema es muy serio. Hay foros en este país donde no hay segunda oportunidad. Es decir, directamente en León, la Audiencia Provincial de León considera que todo sobreendeudamiento es culposo y entra a enjuiciar en qué me he gastado yo el dinero. Entonces, primera salvedad: endeudamiento irresponsable no tiene nada que ver con la finalidad de las deudas. No hay que entrar ahí. Forma parte incluso de la privacidad. Es decir, yo puedo haberme hecho, cuando yo podía pagar y tenía capacidad de reembolso, puedo haberme gastado en multitud de cosas en las que no tiene por qué entrar el juez. Aquí la clave es que el endeudamiento irresponsable es que si yo cuando me endeudo tengo capacidad de reembolso, sí o no. Si yo cuando me endeudo ya no tengo capacidad de reembolso, entro en lo que se denomina el sobreendeudamiento activo. Es decir, ya la insolvencia no viene de un hecho posterior sobrevenido, puro riesgo de crédito, sino que viene de ese endeudamiento masivo inicial. Por lo tanto, y cuando ya estamos en ese escenario, porque si yo cuando me endeudo tengo capacidad de reembolso, como decía antes José María, si yo tengo capacidad de reembolso, me he comprado un coche de lujo cuando lo podía pagar, y en año y medio me divorcio, me van mal las cosas, me enfermo y ya dejo de tener capacidad económica, eso es sobreendeudamiento pasivo, y para eso está la segunda oportunidad, para el deudor honesto pero desafortunado. Entonces, si tú a este segundo deudor le consideras que por el mero hecho de haberse endeudado ya es culpable, porque tiene una deuda de 60.000 euros teniendo unos ingresos de 1.500, te estás cargando la segunda oportunidad. O sea, estás atacando al core de la segunda oportunidad. La estás anulando, como a mí en muchas ocasiones me han dicho algunas personas, que yo no estoy conforme con la segunda oportunidad. Y entonces, bueno, pues no todo es interpretable. Esto es directamente erróneo. O sea, esto no es una interpretación que sea, en mi opinión, válida, porque va contra la finalidad de la norma. Ahora bien, cuando estamos en la primera fase de sobreendeudamiento activo, es decir, yo ya cuando me endeudo no soy solvente. Aquí hay que distinguir entre el acreedor profesional y el que no lo es. Si a mí me presta dinero mi hermano o mi padre, evidentemente no tiene obligación de evaluar la solvencia, y si yo me he ocultado información y no le he dicho que no tengo un duro, ¿vale?, para devolvérselo, obviamente yo no tengo derecho a obtener la segunda oportunidad porque he ocultado información. Ahora bien, si yo me estoy enfrentando a un acreedor profesional al que la Directiva de Crédito al Consumo y de Crédito Inmobiliario le ordena, cuidado aquí, le ordena a dar préstamos de manera responsable, es decir, para prevenir el sobreendeudamiento, porque obligación de evaluar la solvencia y obligación de evaluar el riesgo de crédito no es lo mismo. En la evaluación de la solvencia es evitar el sobreendeudamiento. Si lo que hace ese acreedor es que directamente ni consulta la CIRBE, donde aparece que yo ya estoy sobreendeudada hasta las cejas, pues oiga usted, es que realmente lo que pasa aquí, podríamos acudir a la compensación de culpas, pero yo voy más allá. Es que tenemos una normativa europea que dice que al prestamista irresponsable hay que darle sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias. Y el principio de interpretación conforme vincula a los órganos jurisdiccionales. No solo, es decir, los órganos jurisdiccionales están obligados a interpretar el derecho nacional, todo el derecho nacional. Acaba de haber una sentencia del TJUE ahora del año 2024 que así lo ha dicho, a interpretar todo el derecho nacional conforme al derecho europeo. Si yo, por el mero hecho de que no tengo una norma en la ley concursal que me dice que evalúe la conducta del acreedor, le permito a un acreedor irresponsable que no ha mirado ni la CIRBE, que por culpa de él yo estoy sobreendeudada hasta las cejas, le permito oponerse a la exoneración, no solo no estoy sancionando el préstamo irresponsable, sino que le estoy
echando gasolina al fuego, lo estoy incentivando, porque me van a seguir haciendo préstamo irresponsable, porque como dice el Banco Mundial, un acreedor que no tiene límites en la ejecución, perdón, lo que dice el Banco Mundial es el acreedor que tiene límites en la ejecución, que se topa con el muro, con la exoneración, tiene más incentivos para la evaluación del riesgo. Por eso digo que el aplicar la normativa de préstamo responsable no es algo que sea opinable, es algo obligatorio para el juez nacional. Es algo obligatorio para el juez nacional. Y no se puede decir que es que yo no lo aplico porque no estoy conforme. No, es que lo debes aplicar. Porque lo que no puede ser es que, aunque el legislador haya puesto solo sanciones administrativas, que por cierto, hay ya una cuestión perjudicial planteada por un juzgado de Fuenlabrada, precisamente para ver si las sanciones administrativas son disuasorias o no, al margen de eso, para eso está el principio de interpretación conforme. El juez nacional puede perfectamente decir, oye, mira, a mí esto me parece que es una interpretación que va en contra del derecho europeo, aplico el derecho europeo. Y así está en todos los derechos, en Francia, en Italia, es decir, en todo el derecho europeo, la conducta del acreedor forma parte del sistema. Entonces, yo por eso digo que sancionar al deudor irresponsable porque se ha gastado el dinero en irse de fiesta o sancionar y no sancionar al prestamista, hay una cosa que está clara y es que hay dos irresponsables aquí. El que pide, pero es más irresponsable el que da. El que pone en riesgo el sistema financiero es el que presta dinero sin evaluar la solvencia. Y esto lo hemos vivido ya en la crisis financiera del 2008. Pero es que aunque a ti no te parezca, aunque no estés conforme, es la decisión del legislador europeo. De hecho, se acaba de reformar la Directiva de Crédito al Consumo, profundizando todavía más en la normativa de préstamo responsable. Veremos en cualquier caso qué es lo que dice el derecho europeo, el TJUE, respecto de esta normativa española. Endeudarme de manera irresponsable, por supuesto, hay que tener en cuenta la conducta del acreedor. Esa es mi conclusión. Gracias, Matilde. No sé si José Luis quieres añadir algo, Sí, decir algo, bueno, pasamos yo al siguiente tema. estoy de acuerdo tanto con José María como con Matilde. Vamos a ver, yo ya se ha dicho prácticamente todo. Simplemente me gustaría comentar una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 24 de mayo de 2024 que me revoca, Sí, una sentencia que yo dicté cuando estaba en Alicante. Y el caso era el siguiente. Lo digo para un poco poner de manifiesto tal y como se hace una interpretación al revés de cómo creo yo que tiene que ser, ¿vale? No intentaré ser objetivo, pero bueno, tengo que contar lo que yo dije y lo que ha dicho la audiencia. Este era el caso de un funcionario, de un jubilado que cobraba una pensión, pues que no estaba nada mal, eran 1.726 euros al mes y que concierta un primer préstamo de 3.000 euros, que es el que al final lleva al acreedor a oponerse a la exoneración y al final alcanza una deuda total de 29.000, es decir, con una simple reestructuración de la deuda, perfectamente se podría asumir esa deuda en pocos años. Bien, pero en cualquier caso, yo entendí que debía concederle la exoneración, primero porque el acreedor no acreditaba que hubiera sido de mala fe en el sentido legalmente entendible este deudor, ¿vale? Tampoco había aportado información falsa o engañosa y todo lo que fundamentaba ese endeudamiento era que había concertado 11 préstamos pequeñitos hasta los 29.000 euros y que había hecho lo que decía aquel acreedor una carrera hacia el sobreendeudamiento y lo justificaba en el certificado de ejecución de los préstamos, ¿vale? De incidencias judiciales, no sobre la CIRBE. Entonces yo le exigí, oiga, mire, usted no me da un relato muy hasta allá de por qué usted considera que con el conjunto de los préstamos que ningún otro acreedor había comparecido a los autos, este señor llevó esa carrera hacia el sobreendeudamiento. Tampoco me parecía una deuda demasiado exagerada como para... Y además yo dije, es que además al deudor no se le permite reestructurar la deuda, no se le permite ninguna refinanciación que no sea por voluntad de los acreedores. Bueno, ¿qué es lo que dice la audiencia? La audiencia
revoca mi resolución y entiende que a pesar de, entre comillas, la importante carga valorativa que tiene este ordinal sexto, empieza a analizar sin seguir la argumentación del deudor y empieza a describir esa carrera, compra la tesis de la carrera hacia el sobreendeudamiento, ¿vale? Y dice que como era un pensionista que ya nunca podría incrementar sus ingresos, pues al final reconoce también que la carga de la prueba está del acreedor, pero lo que hace el tribunal es suplir esa argumentación suficiente o consistente con el análisis de la documental que le ponen delante. Yo creo que esto en un procedimiento civil no debe de hacerse, ¿no? Y yo creo que la carga de la prueba de ese sobreendeudamiento es del acreedor. Y no solo hay que permitir alegaciones sobre el total, es que ningún acreedor conoce la total vida financiera del deudor, salvo que él le haya concedido todos los préstamos. Y lo que llama la atención es que el sistema, aunque el resto de acreedores por 26.000 euros no comparecieron, se impide la exoneración por el total. Yo creo que el sistema justo sería, oiga, mire, digo yo, que podría ser una reforma legal en el sentido, vale, hay un acreedor que se opone y consigue demostrar que en el concierto de su préstamo fue un deudor de mala fe entendido como una carrera hacia el sobreendeudamiento, pues no le exonero ese crédito. Pero oiga, el resto de acreedores que no han comparecido, que pasan de todo, que les da todo igual, que ya se han deducido del impuesto de sociedades esa pérdida o han vendido esa cartera de créditos, pues a esos se le exonera, ¿no? Entonces, a mí es un caso que me llamó muchísimo la atención y yo entiendo que no es lo mismo exigir y aparte, he visto una pregunta en el chat que ¿qué acreedor profesional no da un préstamo sin consultar el CIRBE? Hombre, pues es que los préstamos que no llegan a 3.000 euros no tienen reflejo en el CIRBE, no se comunican. Incluso hay un periodo de decalaje entre que se concierta el préstamo y se da, que en ese periodo tú has podido concertar otros préstamos y tampoco el acreedor que te lo da pues tiene conocimiento de eso, ¿no? Pero es que además la orden que regula la concesión de préstamos en cuanto a la transparencia, la del 2011, pues, y que fue ampliada por la orden del año 20, es que obliga a consultar el historial crediticio del cliente. Entonces, a mí, si el acreedor, ya por resumir, me da un relato que me explique realmente con un conocimiento de gran angular al respecto del historial crediticio del deudor, pues yo más o menos le daré una credibilidad a ese relato, ¿no? Con las limitaciones probatorias que pueda tener, ¿no? Y si el deudor no me ofrece un relato contrafactual que me convenza, pues yo valoraré entre las dos posturas dónde está la carencia y qué es lo que tengo que decir. Pero lo que no puede ser es simplemente yo me opongo, venga a alegar, venga a decir, venga a criticar y luego al final pues que sea el juez el que tenga que suplir esa inactividad probatoria de la parte demandante, ¿no? Al respecto de lo que comentaban mis compañeros de panel. Si os Sí. parece, pasamos. ¿Puedo decir No, solamente Mati, sí. una cosa muy importante y es que aquí lo que partimos es de un problema de base muy serio y por eso puede colocar al juez en distintos escenarios, porque efectivamente la CIRBE es el único buró positivo que tenemos en el que te informa de ratio de endeudamiento por encima de 1.000 euros, pero no de todo, solamente de deudas que te dan las entidades declarantes. Es decir, si yo me voy a una plataforma de financiación participativa y me dan 2 millones de euros, eso no consta en CIRBE. Entonces, si yo oculto esa información al Banco de Santander y no le digo que tengo un préstamo de 2 millones de euros, yo no merezco la exoneración. Pero cuando todo el pasivo está en CIRBE, por eso yo recomiendo siempre a todos los profesionales que presenten en la solicitud el certificado CIRBE, porque puede obtenerlo el deudor por su derecho de acceso a sus propios datos, lo pide por internet y para que pueda el juez tener esa información que le está pidiendo. Es decir,
qué deudas aparecían en firme cuando usted le concede el préstamo. Es decir, no puede ser que a una persona que tiene ya 100.000 euros de deuda en firme va a un deudor y le da pues un rating o le da un leasing de 40.000 euros. Es decir, eso o de 50.000 euros. Eso, eso solo se explica si no miran. Y es que efectivamente el mercado de crédito en España funciona, que como no hay muchas asimetrías de información en el mercado de crédito, cuando no puedes distinguir entre buenos y malos pagadores porque te faltan datos, haces dos cosas. Una de dos, o deniegas y no haces negocio, o das préstamos a todo el mundo, pero caro. De manera que los buenos pagadores cubren esa pérdida de los malos pagadores. Entonces, todo esto, que en sede concursal se da cita, pero lo que es tremendo, precisamente en Alicante, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, 19 de julio del año 2024, dice lo siguiente: se ignora si fue hecha la evaluación de la solvencia por el acreedor, pero aunque no lo haya hecho, el consumidor sigue siendo negligente. Con lo cual, ¿qué hace ahí? Darle de comer al prestamista irresponsable, directamente pasa olímpicamente de lo que es la obligación de evaluar la solvencia y de todo su régimen jurídico, y dice que a él, a su juicio personal, el que no la merece es el acreedor. El problema es que cuando se la estás denegando al consumidor, le estás dando aire a ese prestamista en contra de todo el derecho europeo. Así que yo la verdad es que sí que es cierto que hay cambios de criterios en algunas audiencias, como es el caso de Zaragoza, y hay otras en las que da gusto leer algunas resoluciones, pero sigue siendo una auténtica desinformación esta falta de conexión entre esta normativa de préstamo responsable y hay muchísima doctrina del TJUE que dice que es el prestamista el que tiene que demostrar la evaluación de la solvencia, que las sanciones administrativas no son disuasorias y que los jueces nacionales tienen que hacer interpretación conforme. Eso está dicho por el TJUE y yo creo que hay que aplicarlo. Si os parece, vamos a pasar al último tema de la reunión. Es verdad que yo, amparándome en la generosidad de los ponentes, y ojalá que no sea extralimitud de mis funciones de moderador, pero es verdad que José María ha mencionado una cuestión relativa, es cierto, ¿no?, a la publicidad incluso un tanto irresponsable que se hace de determinados productos financieros, ¿no?, que se venden al consumidor poco menos que como la solución y la panacea a todos sus males. Pero es verdad, yo creo al menos, que, que todos los profesionales, en este caso por la parte de los letrados, dejo aquí al margen autoridades académicas como la profesora Cuena o autoridades judiciales, yo creo que todos los letrados, y me consta la presencia de algunos en esta reunión, veo sus nombres, y como están fuera de ese ámbito, yo creo que todos deberíamos también luchar contra otro tipo de publicidad absolutamente negativa. Me estoy refiriendo a la proliferación de supuestos profesionales, que ya no es un tema de intrusismo, porque todos los que nos relacionamos con esta materia ya sabemos todos la rentabilidad que esto puede ofrecer ejerciéndola seriamente. Pero yo creo que todos deberíamos luchar contra ciertas prácticas profesionales, independientemente de que, en mi opinión, deberían ser los colegios profesionales los que asumieran el protagonismo de esta lucha. Pero todos los implicados en ello, desde el punto de vista profesional, deberíamos luchar, como digo, contra ciertos anuncios, ciertas publicidades que ya no solamente engañan al consumidor, sino que parecen promover y alentar comportamientos irresponsables a cambio de una supuesta exoneración garantizada, en el que incluso se llega a la, en mi opinión, barbaridad de, mediante tarifa plana, te perdono todo, ¿no? Y yo creo que eso sí es una labor que me corresponde a los profesionales del derecho, cada uno en la medida que podamos, aunque solamente sea, como estoy haciendo yo ahora, denunciando ciertas prácticas que en absoluto convienen al usuario, en absoluto convienen al consumidor, pero que en absoluto convienen a nuestra propia profesión. Y dado que los colegios profesionales no parecen estar muy proactivos a la hora de combatir ciertas prácticas profesionales, pues valga al menos la opinión de este letrado de seguridad que avanzamos nosotros mismos en combatir determinadas prácticas. Con perdón por este paréntesis, pasamos al último tema que vamos a abordar y que también no deja de ser polémico, sobre todo por la interpretación que se ha hecho respecto a una sentencia reciente del TJUE, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, que en realidad viene a abordar dos cuestiones de notoria esencialidad. Por un lado, la archifamosa exoneración o posibilidad de exclusión del crédito público respecto a la exoneración, ese super blindaje de que lo ha venido a votar el legislador español y su posible acomodo o no
al derecho europeo. Yo, en mi opinión personal, yo creo que ya después de esta sentencia se sigue avanzando en ese conocido aforismo de Roma lo que es Felipe, pero bueno, al margen de esa interpretación que hace el TJUE, es verdad que abre otra vía respecto a la aplicación y al alcance de la excepción que contiene el artículo 487.1 respecto a las sanciones administrativas. Se plantean, yo creo, cuestiones interesantes respecto a la justificación o no que puede tener esta excepción, al criterio de proporcionalidad que puede derivarse de la misma, al papel que deba cometer el juez nacional respecto a la concurrencia o no de esta justificación. Y entonces yo le agradecería en este caso a José Luis, al que vuelva a responderle el momento de turno inicial, si puede ofrecernos inicialmente su opinión con respecto a esta cuestión. Pues sí, vamos a ver, yo cuando vi esta sentencia, pues realmente es lo que más me sorprendió, porque yo aún tenía esperanzas que el TJUE se pronunciara, lo que pasa es que ya se veían voces y sobre todo la opinión del abogado general como que lo del crédito público iba a pasar a menor vida, pero yo creo que esta barrera a la exoneración derivada de esa que podemos derribar de esa interpretación por parte del juez nacional que esté, lo que dice, debidamente justificada con arreglo al derecho nacional, pues añade un acervo de conocimientos añadido al que hablaba Matilde, ¿no? Derecho civil, derecho procesal, derecho laboral, pues ahora vamos a tener que conocer el derecho sancionador administrativo, identificar esas resoluciones crípticas que no entiende un civilista como yo al respecto de la graduación, de la sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también quiero llamar la atención al respecto de la ausencia de herramientas procesales para poder requerir a las administraciones aportación de prueba al respecto de esta graduación de la sanción. Pero bueno, como Matilde ha escrito un post en el día de hoy mismo a este respecto a esta materia, tampoco quiero yo chafarle ninguna novedad y recomiendo a todos su lectura en el blog de Hay Derecho, con lo cual ya cedo el turno. Pues os podéis Gracias. imaginar que en mi caso, y encima siendo patrono de la Fundación de Derecho y conociendo el post, estoy encantado de que Matilde pueda decirnos su buen saber al respecto. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que la sentencia es endiablada. Es un llamamiento, se está expresando. Yo siempre he pensado que no íbamos a encontrarnos con una resolución que nos dijera que era contrario al derecho europeo la no exoneración del crédito público por una razón política más que jurídica. Es decir, estamos ahora que van a tener que apretar a todos los estados para que en la reducción del déficit público y que por otro lado se esté, porque una cosa es que haya estados que lo exoneren así porque les dé la gana, pero que sea desde las instituciones europeas donde se diga tienen ustedes que exonerar el crédito público, a mí me parecía que eso iba a ser políticamente muy incorrecto. Entonces, bueno, aquí lo que se ha hecho, ¿qué aporta esta resolución? Pues en la parte del artículo 408, porque yo en lo que se refiere a no exonerar el crédito público creo que entiende que hay justificación, no dice que si es adecuado o no, pero prácticamente te lo da por sentado, ¿no? Una sociedad justa y que puede estar hasta en la Constitución, la justificación, etcétera. Es decir, plantea... pero aquí la clave era el tema de las sanciones, porque las sanciones tributarias lo que te hacen es que te vetan el acceso a la exoneración de todo. O sea, es que no puedo exonerarme. Una cosa es que no me pueda exonerar el crédito público y otra cosa es que no puedo exonerarme de nada por 500 euros que usted me ha puesto una sanción. Porque no hay correlación en ocasiones con la gravedad de la sanción y la multa que te ponen. En el caso que había llevado el juzgado número 10, creo que es de Barcelona, ¿no? Si no recuerdo mal. Era un caso de un empanadero, un empresario que ya no era empresario cuando solicitó la exoneración, pero se le había olvidado practicar una retención en un alquiler del local. Y bueno, el caso es que la sanción eran 500 euros. Y claro, con mucho acierto, el juez dice, oye, yo esto a mí me parece lamentable. Es decir, a este señor dejarle fuera por esto es tremendo. O casos que se pueden plantear de derivaciones de responsabilidad tributaria en los que por el retraso, como estamos atendiendo a un criterio de tiempo que en los 10 años anteriores se ha producido esa sanción, puede ser que la derivación de responsabilidad se haya producido en ese momento por una inactuación de la propia administración y los hechos se han producido muchísimo antes, ¿no? Es decir, hay margen para hacer una camiseta a medida y sobre todo que prescindimos de la prescripción.
Es decir, pueden haber prescrito las sanciones y como se han producido en un periodo de tiempo, 10 años anteriores a la solicitud de exoneración, te vetan la entrada. Pero lo que es más grave de todo, pero yo esto no lo he preguntado a ningún juez y yo siempre lo decía el otro día al magistrado Soriano, que está aquí ahora en Madrid, porque si nos damos cuenta en el tema de las sanciones es que nos obligan a, si pagamos, entramos. Y la directiva te dice que no puedes supeditar la exoneración al abono de un umbral de pasivo mínimo sin atender a la capacidad de pago. Lo dice el artículo 20 de la directiva. Entonces, a mí ya no es que la sanción me prohíba, es que usted me está diciendo, porque puedes decir, joder, es que me parece que tiene mala fe, es un golfo. Mira cuántas sanciones tiene, como una sentencia que ha habido ahora, que porque una señora que tenía muchas multas de tráfico, el juez dijo que no le daba la exoneración, ¿no? Porque le parecía que conducía muy mal y qué tal. Bueno, pues no. Aquí dice, no le doy la exoneración por la sanción. No, no, pero es que si pagas te dejo entrar. Con lo cual, ¿aquí qué estamos? ¿Qué estamos sancionando aquí? ¿Una conducta reprochable o que me pagues? Si es que me pagues, entonces lo que estás haciendo es poner un umbral de pasivo mínimo. Eso es claramente contrario a la directiva. Nadie ha preguntado eso. De las dos cuestiones perjudiciales, nadie ha preguntado eso. Y era lo que había que haber preguntado, porque de ahí no se escapa al tribunal. A ver cómo justifica eso. Porque, claro, no tiene en cuenta la capacidad económica. Dice, yo tengo una sanción, yo qué sé, de derivación de responsabilidad, yo qué sé, 100.000 euros. Y me toca pagarlos sin atender a mi capacidad económica, contrario a la directiva. Por lo tanto, una cosa es que tú quieras sancionar la mala fe que la directiva te deja y otra cosa es que me obligues a pagar. Eso nadie le ha preguntado. Por lo tanto, lo que yo tengo claro es que ahora la directiva dice, oiga usted, en esta medida de impago de sanciones yo no me meto, porque no me voy a meter. Legalmente puede ser que se pongan restricciones, si están justificadas. Perfecto. Que puede haber, incluso llega el tribunal a decir que hay justificación, porque hay un interés público, etcétera. Pero hay un requisito adicional, que haya una justificación adecuada con base en un criterio de proporcionalidad de la medida con la finalidad de la directiva, que es obtener la exoneración plena. Entonces, ahí ya podemos jugar con muchas cosas. Por supuesto, habrá que ver cada caso concreto y aquí los abogados ya se tienen que remangar y aportar una buena documental para darle al juez toda la información que le pueda dar sobre cómo se han producido los acontecimientos en esa sanción. Entonces yo creo que se deja un margen de maniobra a los jueces incómodo para ellos, lógicamente, que puede en ocasiones generar soluciones justas, que yo creo que sí, pero habrá que ver a qué se atiende, que a mí me parece que es lo más peligroso. ¿A qué atendemos? ¿A la gravedad de la sanción? ¿A la cuantía de la multa? Todo eso queda en el aire. Habla de un juicio de proporcionalidad. Entonces, aquí habrá que ver también qué es lo que hace el jugador número 10 de Barcelona, porque es el que ahora tiene que resolver. O sea, el magistrado tendrá que resolver ahora el caso de los 500 euros. Y yo creo que sí que se le está dando un margen judicial a los jueces para que hagan una adecuación, una camiseta medida en la línea de lo que ya tiene clara la directiva, que es un concepto valorativo de buena fe. El concepto de buena fe de la directiva es valorativo, no normativo. Quiere hacer camisetas a medida. Y yo creo que en esta situación, en las sanciones, no está todo el pescado vendido. No se puede decir que todas las sanciones son conformes al derecho europeo. Yo creo que el juez aquí tiene que hacer una valoración, pero creo que José María no está muy de acuerdo conmigo. No sé si en esto. José María, No, a cuéntanos. ver, ¿Qué yo, opinas? Sí, José María. el punto, yo creo que es una sentencia relativamente reciente y el punto en el que nos debemos centrar es en el punto 56, que lo debemos poner en relación con los otros. Yo creo que ahí la cuestión, como dice la profesora Cuena, fundamentalmente está, yo creo que no tanto en la justificación debida, porque la exposición de motivos justifica debidamente los argumentos del legislador español, sino en el principio de proporcionalidad. Es decir, si la decisión del legislador español es proporcional y sobre todo si esa norma que lo vincula a una sanción administrativa grave o muy grave, dificulta o imposibilita el acceso a la exoneración. Es decir, que probablemente la vía que debería emplearse es la de que si el 480 el 487 en este punto, la sanción grave por un umbral ridículo
dificulta gravemente la exoneración. Yo lo que pasa es que sí que creo que en el ordinal 56 de la sentencia lo vincula única y exclusivamente a la justificación de vida, no a la proporcionalidad. En este punto puede servir como referencia que el prelegislador, cuando estuvo trabajando en los trabajos preparatorios a la que luego sería la reforma del 22, en los primeros borradores hablaba de sanciones administrativas dolosas y que en el grupo especial creado para la elaboración de la reforma, por presión de los abogados del Estado, se sustituyó el concepto doloso que permitían que preveían que daría lugar a interpretaciones distintas por parte de los distintos juzgados, prefirieron acudir a un criterio objetivo y es al de sanciones muy graves o graves. Entonces, yo sí que creo la justicia europea abre una pequeña brecha en el sistema español, pero que es una brecha que o la aplicamos con sentido común. Entonces, yo supongo que en un caso de una deuda por 500 euros hay argumentos suficientes, pero no desde la justificación, sino desde la proporcionalidad. Digo que eso también tenemos que ver cómo lo interpretan no solo los juzgados de instancia, sino también, sobre todo, las audiencias provinciales, que van a ser las que tengan la última palabra. Bien, pues llevamos prácticamente 2 horas de webinario. Yo creo que ya hemos usado e incluso abusado ya mucho del tiempo de los ponentes. Yo les agradezco muy, muy sinceramente que nos hayan regalado a todos su tiempo, su dedicación en la preparación del webinario. Y bueno, ya habéis podido ver todos los asistentes como eh, no hay cuestión en segunda oportunidad carente de polémica. Estamos con una determinada norma que es verdad que da pie a determinadas situaciones de inseguridad jurídica, y la única tranquilidad que debe quedarnos es que afortunadamente contamos con tanto autoridades académicas y profesionales como la profesora Cuena, como con una jurisdicción especializada que, con sus críticas, que evidentemente todo es criticable, pero creo que suponen un valor añadido respecto a lo que sería una situación sin contar con esos también profesionales jueces especializados. Agradecer a todos los asistentes su presencia en este webinario. Espero que hayamos podido entre todos dar algún tipo de utilidad al tiempo que nos han dedicado, y simplemente reiterar mi agradecimiento a Matilde, a José Luis y a José María por habernos obsequiado con su tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias y ha sido un placer debatir con vosotros. Hasta la próxima. Igualmente, un Hasta placer. luego. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.